verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Biblia abierta. Este y todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, tu cita es con Biblia abierta con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Biblia abierta. Como siempre, es una muy buena bendición el podernos presentar a través de nuestro programa Biblia Abierta. Agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que tenemos de presentarnos en este día viernes, y seguro que ansiosos nuestros televidentes por querer ya estar formando parte de la exposición de la palabra de nuestro Dios a través de este prestigioso canal. Como también agradecemos la sintonía a las familias, a los hermanos en Cristo, a nuestros amigos, al comercio, así toda la concurrencia televisiva que se da cita a esta hora para poder apreciar el precioso mensaje de nuestro Dios a través de este programa. Y hoy, como es de costumbre, pues nos invocaremos a la presencia de nuestro Dios. Seguro que ya tenemos nuestra Biblia en mano, seguro que también ya tenemos ahí nuestra libreta de apunte, la familia concentrada o congregada en el interior de nuestro hogar para poder disfrutar la bendición de Dios a través de estas líneas escritas. Nos ponemos en comunicación con nuestro Dios y nos abrimos espacio para el tema que seguro ya notaron, ya está ahí en título en pantalla, y ese es el tema maravilloso en el que estudiaremos hoy. Nos comunicamos con nuestro Dios. Bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición, como es grato, oh Dios, dirigirnos hacia ti para disfrutar la bendición de este programa a través del estudio de tu palabra. Hoy, como siempre, será de mucha bendición para nuestra vida, pues el propósito, oh Dios, de estudiar hoy es lo que debemos saber de las pruebas. Seguro que ayudará mucho a nuestra vida, seguro que satisfagará y llenará los espacios de necesidad espiritual y luego los espacios de necesidad física, y así sucesivamente hasta poderlo llenar a todos por completo, pues ese es el poder de tu palabra. Eterno Dios, venimos ante ti para rogarte que nos mantengas con bien, podamos concentrarnos en el estudio de tu palabra y pueda llenar los vacíos mencionados. Gracias, Padre, por aquellos que nos han de sintonizar en el transcurso del tiempo. Te pedimos, oh Dios, que les ayudes a la mayor brevedad posible para poder así ser parte con nosotros en esta programación. En Jesús nuestro Salvador, te oramos y damos las gracias. Amén. Adentrándonos en nuestro tema, hoy utilizaremos como base bíblica la carta del hermano Santiago, la carta de Santiago en las Escrituras, Santiago después de Hebreos, antes de Hebreos, después de Filemón, y podamos considerar cada uno de nosotros la importancia con la que el hermano Santiago se dirige a las iglesias en el primer siglo, y mayormente a aquellos hermanos que estaban cursando o atravesando una situación difícil, como en nuestro tiempo. ¿Sabe? Es grato saber que Dios a través del tiempo siempre ha tenido una respuesta, aún a las diversas y múltiples situaciones difíciles de nuestra vida como cristianos. Y muchas veces no entender el propósito con el que estamos en este lugar y por qué sufrimos. Una de las razones es por qué sufrimos, y otra de las preguntas es si existe Dios, si Dios es un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios de amor. ¿Por qué entonces tanto sufrimiento? La verdad es que el sufrimiento es parte del sistema de nuestra vida aquí en la tierra.
Eso lo que indica es que Dios no nos está prometiendo vida eterna en este lugar, ni tampoco nos está prometiendo un mundo lleno de amor en este mundo, valga la redundancia de la palabra, como tampoco nos está prometiendo satisfacción material. Nos está prometiendo algo mejor, nos está prometiendo algo eterno. Y por lo tanto no es aquí donde hemos de gozar de todas estas maravillas y prebendas. Lo que tenemos de parte de Dios es el apoyo, el respaldo y la bendición de poder entender la vida en esta tierra o la vida en este mundo, pero no enfrascarnos ni detenernos como que aquí tendremos todo y que no pasaremos a mal. Por eso la existencia de las pruebas, por eso la existencia de las situaciones difíciles, de los problemas. Tradúzcase en esta tarde la palabra prueba por tentación o tentaciones, por momentos difíciles, por problemas, por angustia. Recordando las palabras de Cristo expresadas en Juan 16, lo que tenemos es que Cristo mencionó y dice, les he dicho esto, porque en el mundo tendréis aflicciones, o en el mundo tendréis aflicción. ¿Sabe? Partiendo de esas palabras, fueron dichas por Jesús. Y cuando Jesús expresa que en este mundo tendréis aflicción o aflicciones, ¿qué más podemos esperar? Ahora entiendo por qué socialmente hablando, económicamente hablando, familiarmente hablando, matrimonialmente hablando y incluso espiritualmente hablando, entiendo por qué nos debatimos o nos devanamos en diversas o diferentes situaciones difíciles, en muchos problemas, en muchas angustias. Pues lógico, estamos en este mundo y por lo tanto por ser mundo tiene que haber pruebas, tiene que haber momentos difíciles, tienen que haber angustias, tienen que haber aflicciones. Entonces el cristiano o la creación de Dios debe entender en este caso que hay algo detrás de todo esto, que hay un propósito, que hay una lección, que hay algo por descubrir en esto de las pruebas. Por eso nuestro título en esta tarde obedece a lo que debo saber de las pruebas. Remontémonos y vayamos así para que entendamos mejor la exposición de la palabra de nuestro Dios en esta tarde y vayamos a la carta de Santiago, Santiago en el capítulo 1, vamos a considerarlo del verso 1 para que encontremos sentido, porque cuando Santiago escribió a estos hermanos, ¿saben? No estaban en las mejores condiciones, estaban atravesando los peores momentos de su vida, ya lo notará usted a la luz de la palabra de nuestro Dios, como también Santiago estaba mencionando la situación de estos hermanos igual que la nuestra en nuestro tiempo y al rato la de los hermanos en este momento más difícil podría ser que la nuestra. Lo cierto es que el precioso mensaje dado a los hermanos en el primer siglo es el mensaje que ahora me va a ayudar a mí para poder entender esto de las pruebas, porque no se trata de que desaparezcan. A veces cometemos al rato el error de decirle, Señor, quítamelas, o Señor, apártelas. Y más bien es el proceso, es lo que necesito para poder vivir como cristiano. Entonces no se trata de que Dios las quite, lo que se trata es lo que yo debo saber, lo que yo debo entender de las pruebas, lo que yo debo entender de los momentos difíciles, de los problemas, de las angustias, de las aflicciones. Ese es el propósito de hoy. ¿Qué es lo que debemos saber de ellas? Y así es como se dirige el hermano Santiago a los cristianos en el primer siglo. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios y dice así, considerándole tienen, leeré, ustedes siguen la lectura conmigo y a su letra dice Santiago capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por lo menos hasta aquí, luego continuamos a lo largo de la carta de Santiago. Si tenemos con nosotros, hermano, usted y yo atravesamos diversas pruebas. Usted y yo tenemos infinidades de problemas. Usted y yo al rato sumergidos o paseando o peregrinando por momentos difíciles, por aflicciones, por angustias, por situaciones incómodas, económicamente, a nivel de país, en la congregación, a nivel personal, a nivel emocional. El asunto ya se dio cuenta que tenemos problemas. Y como dije en cierta ocasión, alguien me decía, ¿sabe qué? Yo vivo feliz porque yo no tengo problemas.
Y le digo, ¿de verdad no tiene problemas? No, pues déjeme decirle que ya tiene uno. ¿Cuál? El problema es que no tiene problemas. La verdad es que no tener problemas es un problema. ¿Por qué? ¿Cómo entenderemos? ¿Qué sabremos entonces? ¿Cómo sabremos que tenemos que vivir? ¿Cuál será el proceso para poder encontrar madurez, fidelidad, confianza, entre otras cosas? Nótese aquí que cuando los hermanos se encontraban en la situación difícil, ¿cuál es la situación difícil en la que se encuentran los hermanos a los que el hermano Santiago les está escribiendo? Las citas leídas son muy favoritas por nosotros. A lo largo de nuestra vida cristiana nos gusta leer esos versos de Santiago, pero entendemos muy bien por qué Santiago se dirige en esta carta así a los primeros cristianos. Y si notamos, cuando el hermano Santiago se dirige es porque se está dirigiendo a los hermanos que realmente estaban atravesando lo peor de sus vidas. Y valga la aclaración, por su fe, por la obediencia, por el testimonio, por el amor a la palabra de Dios, por el amor a la obediencia, por el amor a la vida en Cristo. Y les estaba yendo de lo peor. Y sabe, les estaba trayendo consecuencias o situaciones bastante difíciles. Pero es el momento en el que el hermano Santiago les alienta con esta carta y les envía a decir qué es lo que deben saber de esa situación que están atravesando. Y por lo tanto, se comienza diciendo, bien, a las 12 tribus, note cómo estaban estos hermanos, ¿verdad? Que eran hebreos, ¿verdad? Habían venido de la nación israelita o del judaísmo a la vida cristiana. ¿Y cómo estaban ellos? Según el verso 1, si usted revisa conmigo ahí cuidadosamente, dice que están en la dispersión, están dispersos. Fueron los hermanos que fueron expatriados o que fueron dispersados. Comúnmente en aquel momento, los que no estaban en el entorno o en el contorno de Palestina, se tomaban como fuera del país o fuera de la nación. Así estaban los hermanos a los que Santiago les está escribiendo. Detengámonos un poco ahí. ¿Cómo nos encontramos como paisanos o como personas de la misma nación y que no estamos en otra nación? Y que por diversas situaciones hemos sido dispersos o hemos sido esparcidos o simplemente nos encontramos en un peregrinaje o en una inmigración. ¿Cómo nos sentimos? ¿O cómo se sienten? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que sabemos? Eso es lo peor que podría estar pasando. Si esa es la situación, ¿sabe? Es lo peor porque económicamente hablando estamos mal, porque emocionalmente hablando estamos mal, espiritualmente y en todos los escenarios que queramos. ¿Sabe? Una dispersión o una expatriación es lo peor que le puede acontecer a alguien. Y más si esta la causa es por la vida espiritual. Si fueran por las condiciones que ya sabemos, al rato decimos, bueno, es buscando mejor vida o buscando otros escenarios o otros estatus de vida. Pero que esto le venga a causa de la fe, esto es más lamentable todavía. Esto es como para decirle a Dios que Él es el culpable. Pero ¿sabe? Por esta razón el hermano Santiago le escribe a estos hermanos y les dice, bueno, a ustedes los dispersos, a ustedes los que se encuentran fuera de las fronteras, a ustedes que están más allá de los límites fronterizos, a ustedes que les está pasando lo peor que podría pasarles como humanos, quiero decirle que es la prueba más grande y que es la tentación más grande y que es el sufrimiento más grande que pueden tener. ¿Cuál es nuestra dispersión espiritualmente hablando? ¿Cuál es nuestra situación o nuestra condición de prueba? Hasta ahora, ¿será que estamos en el calzado de los hermanos a los que Santiago se dirigió? Si esto es así, este tema es para nosotros. Y si no es así, también este tema es para nosotros. Por la importancia que tiene, porque no nos vamos a liberar de las pruebas, no nos vamos a liberar de las tentaciones, no nos vamos a liberar de las preocupaciones, de los sufrimientos, no nos vamos a liberar hasta que entendamos que son parte en nuestra vida, que son parte en un proceso que yo necesito para madurez, para crecimiento, para espiritualidad, para enriquecimiento. Mientras no lo logre ver así, entonces nunca entenderé por qué es que siempre me visitan o tendré que atravesarme por ellas. La importancia de esta tarde es que podamos conocer y saber qué hay detrás de ellas, por qué se permiten, por qué suceden, por qué surgen. Por lo tanto,
Ese era el interés del hermano Santiago al dirigirse en esta carta, que los hermanos entendieran que era parte natural que le vinieran pruebas, que le viniera este momento difícil, pero que ellos deberían de aprender algo de ellas. ¿Y qué es lo que debemos aprender? ¿Qué es lo que debemos saber? Profundizando un poco más, después de que el hermano Santiago se dirige en el verso 1 a ellos con este pequeño saludo y les dice, es directamente para ustedes que estoy escribiendo esta carta, les dice algo al respecto, ya hablando del cuerpo del tema o del problema. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es lo primero que debemos saber de las pruebas? ¿Qué es lo primero que debemos entender de las pruebas? ¿Qué es lo primero que debemos conocer de las pruebas según la última parte del verso 2? Revise conmigo a la luz de la palabra de Dios en el último verso, en el último renglón. Lo que debemos saber es que no solo es una. No solo va a ser una. Muchas veces nos alegramos cuando hemos superado un problema, una crisis, una situación difícil, un sufrimiento, una angustia, una aflicción. Y está bien alegrarse, pues hemos salido de la crisis. Pero eso no significa que no van a haber más. Usted y yo debemos prepararnos en todos los sentidos para encontrarnos con la siguiente. Y no para vivir como víctimas o como victimarios. No, sino más bien para demostrar que las pruebas las estamos tomando como parte natural de la vida, donde hemos de vivir enfrentándolas, donde hemos de vivir luchando a favor de nuestra madurez, de nuestra espiritualidad, de nuestro crecimiento a través de ellas, que es el filtro que me lleva hacia el crecimiento y alcanzar los niveles con los cuales fui creado y cumpliendo el propósito de Dios. Para eso sirven las pruebas. Por lo tanto, lo primero que debo saber es que son diversas. La palabra diversa en el lenguaje bíblico se refiere a diferente. Y un sinónimo bastante común en esa interpretación es cuando hablamos de diversidad. O sea, vamos a tener un abanico de pruebas. ¿Se imagina usted un abanico de pruebas? Una diversidad de pruebas. Solo notemos, ¿será que ya en nuestra vida se ha formado el abanico de pruebas o la diversidad de pruebas? Pues lo que me está diciendo el hermano Santiago, o lo que el hermano Santiago está diciendo a estos cristianos, es que ellos se van a encontrar en diversas pruebas. No solo les está hablando de una ni de dos, les está hablando de una variedad de pruebas y a la vez de diferentes pruebas. Por lo tanto, si hace un año logramos una bastante difícil, pues ahora enfrentémonos y preparémonos con la que viene, que seguro va a ser un poco más difícil que la anterior. Porque en nuestra vida nos pasa como le pasó a Jesús. Recuerda leer Lucas 4, dice que Satanás le tentó. Y luego en su última parte del capítulo 4 de Lucas, dice, y el diablo le dejó. Pero le dice muy bien cómo le dejó, dice, le dejó por un poco de tiempo. ¿Qué significa eso? Que luego le iba a volver a visitar, y así fue. A lo largo de sus 3 años de vida ministerial, siempre le estuvo visitando. Lo mismo surge en nuestra vida cristiana, en nuestra condición de obedientes a Dios, en nuestra decisión de querer obedecer o seguir los lineamientos o los mandamientos o la vida en Cristo. La diversidad de pruebas van a llegar y Satanás lo hará de esa forma. Nos tendrá un momento y luego nos abandonará, pero luego regresará porque se acordará que tiene un plan o un propósito con nosotros. Nosotros, conociendo esa parte, entonces nos preparamos y decimos, bueno, lo que debo saber de las pruebas como parte de mi entrenamiento o de mi preparación es que son diversas, es variedad, es un abanico, ¿sabe? Como un abanico de colores. Más bien le preguntaría en esta tarde, ¿cuál es el color de su prueba ahora? ¿Qué colores de prueba ya atravesó? Si está en color rosa o rosado, la verdad es que se siente agradable. Si está en color blanco la prueba, pues también está agradable. Pero, ¿qué si está en color morado? ¿Qué si está en color gris? ¿Qué si está en color negro? Hay pruebas de colores. ¿Ha visto usted o usted ha sido quien ha pronunciado y ha dicho, tengo una situación pero gris, ¿verdad? A mí nunca me vienen cosas, a mí solo me vienen cosas negras. Bueno, sustituyamos o reemplacemos aquí la palabra diversas pruebas por esa variedad de pruebas, es decir, esa variedad de colores llamadas pruebas. Ahora, nuestra vida está atravesando los peores momentos, los peores colores, pero es natural, ya me lo dice la palabra de Dios, va a atravesar diversas pruebas, son muchas.
Entendiendo esa parte, entonces no será imposible entender lo demás. Porque si como hijo de Dios, como obediente de Dios, como alguien espiritual, como alguien que conoce cuál es la voluntad de Dios en mi vida, entonces entenderá, debo exponerme o voy a estar expuesto a diversas pruebas. Pero ¿qué más debo saber de las pruebas? No solamente debo saber que son diversas, debo conocer un poco más. ¿Qué más debo conocer según el mismo verso 2? Revise conmigo a la luz de la palabra de Dios. Además de que debo saber que son diversas, es decir, que van a ser muchas, el verso 2 me dice que debo verlas con sumo gozo, o que debo tenerlas con sumo gozo. Usted diría, hermano, por Dios, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Me está diciendo que me alegre por las pruebas? ¿Que me contente? Bueno, no sé si usted lo puede traducir de una mejor manera, pero revise conmigo a la luz de la palabra de Dios. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es lo que debo saber yo como obediente de Dios? ¿Qué es lo que debo saber yo ahora que decidí obedecer a Dios? Y que seguro que este camino está mejor que los que estaba tomando en la vida antes de venir a Cristo. Pero me encuentro con esta gran verdad. Y ahora me encuentro con la verdad de su palabra, donde me dice que me voy a encontrar en diversas pruebas y que debo tenerlas o que debo verlas con sumo gozo. ¿Y eso qué significa? Entiéndase la palabra gozo en el lenguaje bíblico o en la palabra de Dios por la capacidad de poder vivir contento o feliz con lo que tengo. De poder saber que tengo la capacidad de que nada devorona mi vida o que nada me hace cambiar de parecer emocionalmente hablando o agradecidamente hablando, aunque todo se esté devoronando o aunque todo se esté derrumbando o cayendo a mi alrededor. Eso es gozo. Es la capacidad de poderme mantener, es la capacidad de poder sentirme satisfecho, contento, feliz. No me quita nadie mi tranquilidad, mi paz, aunque en el mundo todo esté al revés. Aunque no estén saliendo las cosas como las planeé, pero yo tengo contentamiento, tengo alegría, tengo felicidad, no pasa nada. Seguro que noto que es sufrimiento, pero no dejo que me afecte mi condición interior. Eso es gozo. Para representársela un poco mejor, le daré una ilustración que conocí por ahí. En cierta oportunidad había un concurso de pintura a nivel de naciones y se pidió que representaran una de las virtudes y las cualidades que debíamos tener como personas, como el gozo, la paz, la alegría, el perdón, pero que se representara con imágenes. Y alguien empezaron a pintar los pintores y pintaron preciosos paisajes y hermosas figuras. Pero vino uno de los pintores y sabe, entre las pinturas que se destacaron, hubo uno que pintó una gran catástrofe, como que había pasado un huracán, un volcán y un gran desorden, árboles caídos, casas destruidas, lleno de lava por un sector, quemados por otro. Y en toda esa situación caótica y en toda esa situación de pesar, de llanto, de tristeza y de dolor, en una de las ramas de los árboles caídos estaba un pajarito. Dibujó un pajarito con unas notas musicales, con unas solfas ahí, y luego le dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué nos quieres representar a través de esta figura? Y dijo él, estoy representando el verdadero gozo. Estoy representando un verdadero gozo. El verdadero gozo no es aquel que está a partir del ambiente o es producto del ambiente, sino más bien producto del interior. Aquí todo está derrumbado, todo es una catástrofe, todo es una desolación, pero aquí no le afecta nada al pajarito. El pajarito está gozoso, el pajarito está feliz, el pajarito está contento, el pajarito, nadie le quita su paz, nadie le quita su tranquilidad, sus ganas de cantar. Eso es gozo. Ahora entiendo cuando el hermano Santiago le dice a los cristianos del primer siglo, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. El gozo no es para disfrutarlo ni para darlo a conocer en el momento de alegría, en los momentos donde todo está bien. ¿A quién le cuesta ser gozoso cuando todo está saliendo bien? ¿A quién le cuesta ser gozoso cuando no tiene problemas? Pero el verdadero gozo se debe mostrar o reflejar en las diversas pruebas. Y por eso es que el Espíritu Santo, a través de los escritos del hermano Santiago hacia los hermanos dispersos, les dice,
es un momento para que le tengan por sumo gozo, por verdadero gozo, porque están en el mejor momento para demostrar que están contentos, que están felices, aunque todo a su alrededor está derrumbado. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando todo está derrumbado? Bueno, si todo está derrumbado a nuestro alrededor, entonces yo me derrumbo con ellos. La verdad no es lo que debemos saber. Lo que debemos saber de las pruebas es que es un momento para verlas diferente, con otros ojos, con otra mentalidad, con otro conocimiento, con otro corazón, con un corazón de gozo, es decir, con la capacidad de saber que yo puedo cantar, que yo puedo seguir adelante, aunque todo esté derrumbado a mi alrededor, aunque las cosas no estén saliendo bien, aunque en el matrimonio las cosas estén por un voladero, popularmente hablando, aunque en la iglesia vea la indiferencia de todo. Bueno, es el momento de practicar el verdadero gozo. Aunque en la familia me hablen o no me hablen, en la sociedad, sea que esté surgiendo o llevando los estándares sociales como yo quiero o como debieran, sea que sean justos e injustos, lo cierto es que no debe nada quitarme mi paz o mi tranquilidad, mi gozo, mi forma de vivir contento, aún las diversas pruebas. Por eso, hermano Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces, como punto número 2, yo debo saber, lo que debo saber de las pruebas es que es el momento para practicar o para manifestar el verdadero gozo, la capacidad de poder vivir contento, de poder vivir feliz, de poder demostrar que yo sigo como que no ha pasado nada, porque no voy a partir del escenario que estoy viviendo, sino más bien de mi interior. Pero ¿qué más debo saber? Si usted revisa conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios en el verso 3, ¿qué más debo saber de las pruebas? Revise conmigo como tercer punto para enriquecer nuestra información en esta tarde. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Revise conmigo, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en realidad en el verso 4? Obedeciendo a nuestro tema, lo que debo saber de las pruebas, debo saber que las pruebas son el proceso para crecer, son el proceso para madurar. Es la forma en la que Dios me levantará, me despertará, me llevará a estándares o a niveles que usted y yo en realidad solo deseamos, pero que no sabemos ni cómo llegar ahí. Solo se puede llegar a través de las pruebas. Alguien que no pasa ese proceso, alguien que no pasa esa transformación, alguien que no pasa por ese filtro llamado prueba, jamás entenderá el propósito de Dios. Porque estamos acostumbrados a hacer planes lineales. ¿Se ha fijado? Tengo metas, dice. Y cuando hablamos de nuestras metas, de nuestros planes, de nuestros proyectos, nos colocamos en un punto donde vamos a conducirlo de una forma lineal, donde queremos que las cosas salgan así, a la perfección. Así no. Dios tiene una forma diferente. Y esa forma es eficaz. Más dolorosa, pero eficaz. Más costosa, pero eficaz. Se invierte mucho, pero eficaz. Funciona. Y esa es, según el verso 3, dice, a través de las pruebas. La prueba es el proceso o el procedimiento. Es el filtro para crecer, para madurar. Revise conmigo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Solo para colocar un ejemplo, según el verso 3. La paciencia, hermano, en realidad, como se dice por ahí, en una forma lírica, es producto de la tribulación. La paciencia es producto de las pruebas. La paciencia es producto de los problemas. La paciencia es producto de las aflicciones, de las angustias, de las situaciones difíciles, de los momentos difíciles, de esas contiendas y situaciones que tenemos a nivel de familia, a nivel de matrimonio, a nivel de sociedad. Cuando alguien no aprende a enfrentar cosas así o no ha aprendido a vivir allí, jamás tiene paciencia. A veces, tal vez de una forma jocosa se escuche, pero muchas veces le pedimos a Dios y le decimos, Señor, yo quiero tener paciencia. Señor, dame paciencia. Según el verso 3, ¿cuál es la única forma de tener paciencia? ¿Cuál es la forma de obtener paciencia o de ser paciente? Según el verso 3, razonando a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice, a través de pruebas. O sea, en otras palabras, como que lo estoy diciendo, Señor, mándeme pruebas porque yo quiero ser paciente. A veces le pedimos a Dios en oración, paciencia. Y ahora entiendo por qué entonces Dios manda pruebas.
Porque dice, me está pidiendo paciencia, por lo tanto, lo que necesita son pruebas. Porque la única forma en la que Dios hace producir paciencia es a través de la prueba, es a través de la situación difícil, es a través del problema. ¿Sabe, hermano? Es una maravilla saber que los cristianos podemos tener pruebas. Ahora entiendo por qué el título de nuestro tema, lo que debemos saber de las pruebas, sirven para el proceso, para el crecimiento, para el desarrollo, para la madurez. Así lo expresó el hermano Pedro, a más de Santiago, solo para enriquecer el comentario. A más del hermano Santiago, Pedro se dirigió también a los expatriados. ¿Quiere revisarlo conmigo? Y les habló de esto, mire, según Primera de Pedro, vea conmigo, según Primera de Pedro, sí, Primera de Pedro en el capítulo 1, ve esto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Mire esto, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, vea esto, al igual que Santiago, escribiéndolo, allá dijo a los dispersos, es decir, a los sacados de su frontera o de su país o de su nación. Expatriados también es lo mismo. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Hacia dónde habían salido inmigrando los hermanos? ¿Hasta dónde habían llegado? ¿Sabe? Hablar de inmigración no es algo nuevo. Que estemos atravesando situaciones así no es nuevo. No, en el primer siglo, el hermano Santiago y el apóstol Pedro tuvieron que escribir a los expatriados, tuvieron que escribir a los que estaban fuera de su nación o fuera de su país. Y se les escribió porque estaban atravesando los peores momentos de su vida. Y les dijeron que ahí tenían que aprender algo, que tenían que saber. Una es que tenían que saber que eran muchas o diversas, y otra que tenían que verlas con sumo gozo. Pero también les dijeron que era la forma para crecer, que era el proceso para desarrollar su vida espiritual. Entonces, una vez que el hermano Pedro escribe esto en la primera carta, solo quería corroborar que estaba escribiendo los mismos. Mire aquí un poquito más adelante conmigo, en el capítulo 4, siempre de Primera de Pedro, capítulo 4 en el verso 12. Ya bien adentrado en la carta, les dice ahora en el 4:12, revise conmigo. Además, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos, escuche esto, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, a los expatriados, a los dispersos, a los que se encuentran fuera de su nación, a los que están atravesando la situación difícil, a los que se encuentran ahora en diversas pruebas, al igual viene el hermano Pedro y le dice, bueno, uno de los primeros, él dice, no se sorprendan. Deberíamos de saber eso de las pruebas. ¿Por qué alarmarnos? ¿Por qué espantarnos? ¿Por qué querer salir corriendo? ¿Por qué decirle a Dios, tipo Elías, recuerda la enseñanza del viernes anterior, que le quite la vida, que le sale mejor si le cae un rayo? Ojalá y la tierra se partiera, y que el mar se saliera del Atlántico y abarcara hasta Copán. Son las ideas que se nos vienen cuando vienen las pruebas. ¿Y cuál es la observación aquí del hermano Pedro, del apóstol Pedro? No se sorprenda. Y no se sorprenda del fuego de prueba. No solamente no se sorprenda de la prueba, sino del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Cuál es el momento en el que estamos atravesando? ¿Qué es lo que se nos ha sobrevenido como prueba? ¿Llega a la calidad o a la estatura o categoría de fuego? ¿Prueba de fuego? Al rato se queda solamente en calor. Todavía no llegamos a fuego. Pero dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no debe ser extraño para los cristianos la diversidad de pruebas. Luego, en el verso 13, si no gozaos, y allá como me dijo, ténganlo por sumo gozo. Al igual, mire, los ministros de Dios en el primer siglo hablaban el mismo lenguaje. No estaban dándole a nadie de una forma esperanzas vacías. No, eran realistas, con verdades naturales. Y por lo tanto dice, todos vosotros gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
La única forma, la única garantía de no sufrir en esta tierra sería si Jesús no hubiera sufrido. Pero el asunto es que tenemos todo lo contrario. Todos amamos a Jesús por el sufrimiento que tuvo con nosotros. Entonces desde ahí deduzcamos, si con Jesús, con el respeto que mi Salvador se merece, hubo prueba, ¿cuánto más nosotros? Y luego, en el verso 14 dice, si son vituperados por la causa de Cristo o por el nombre de Cristo, si las pruebas vienen por esto, dice, bienaventurados, es decir, felices, dichosos. ¿Quién como nosotros? Glorifiquemos a Dios. Estamos acercándonos o igualándonos a los padecimientos de Cristo. Ahora, si la causa no es por Cristo, si las pruebas, si los problemas, si los momentos difíciles no son por Cristo, no son por la fe, no son por nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana, sino más bien todo lo contrario, según el verso 15, son por homicida, por malhechor, por ladrón, por drogadicto, por alcohólico. Si son por eso, entonces ya no vamos a culpar a Dios y decirle, Señor, ¿qué pasa con estas pruebas? Si son por la causa del reino, si son por la causa de Cristo, si usted está sufriendo, si usted se expone su vida, su matrimonio, su testimonio, a su vida personal, su vida espiritual, se expone a las pruebas por la causa de Cristo, o por la fe, o por la obediencia, o por amor al reino, entonces, bienaventurado, dichoso, feliz, bienvenido. Bienvenido al mundo de las pruebas para aprender por qué suceden. Ahora, si es porque usted se lo buscó, o si es porque yo me lo busqué, entonces no vamos a responsabilizar a Dios de algo que no está permitiendo Él. Esa es la enseñanza. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer de las pruebas? Son el proceso. Es la única forma en que podemos crecer. Es la única forma en que podemos madurar. Y solo noten algo interesante. Alguien que nunca le ha venido prueba, el día que le llega a venir una, ese día se acabó. No así con aquel que ha estado en diversas pruebas. ¿Sabe? Una más, sí, ya sé cómo enfrentar esta situación. Sí, así como Dios me ayudó con la anterior, así me puede también liberar de esta otra. Actúa con una madurez. ¿Por qué? Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, revise conmigo, sin perder Santiago, porque es nuestro centro de estudio. Mire conmigo Romanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos cuando se dirigió en el capítulo 5. Revise conmigo. Romanos capítulo 5, justamente del verso 3 en adelante. Mire, para que vea que las pruebas son el procedimiento, o son el proceso, o el filtro por el que debo pasar hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, hacia la madurez. Dice el verso 3 del capítulo 5 de Romanos, considerándole tienen, ustedes leen conmigo, y a su letra dice, y no solo esto, dijo el apóstol Pablo a los romanos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué cosa? Nos gloriamos. Allá como dijo Pedro, glorificamos. Y allá como dijo Santiago, nos gozamos. Y aquí dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, es decir, sabiendo que las pruebas, los problemas, los momentos difíciles, producen ¿qué cosa? Paciencia. Pablo, Pedro y Santiago, aunque escriben en épocas diferentes, y aunque escriben desde su perspectiva diferente, pero con el mismo espíritu guiándoles, ¿sabe? No se contradicen en esto de las pruebas. A nadie le están dando falsas esperanzas. A nadie mandan que solo que en el nombre de Jesús. No se trata de eso. Hay que ser más realistas. Y note, más realistas es saber que en el nombre de Jesús yo puedo enfrentar esas pruebas. Pero voy a conocer todo lo que me va a dejar. ¿Y qué es lo que me va a dejar esas pruebas? Debo de verlas desde ese punto de vista. Me van a dejar el proceso o el producto de esto. Me va a llevar hacia la paciencia. Me va a hacer producir paciencia. Luego, según el versículo 4, esa paciencia me va a llevar a producir otra cosa. ¿Qué me va a producir? Prueba. ¿Cómo así? Vengo de una prueba y me hace ir a paciencia. Pero luego me va a llevar a otra prueba. Y luego dice, después de esta, y la prueba produce esperanza. Y según el verso 5, y la esperanza no avergüenza a nadie. ¿Sabe? ¿Sabe por qué los mejores hombres y mujeres fieles, espirituales, son aquellos que atraviesan diversas pruebas? ¿Por qué? Porque van creciendo, van evolucionando, van desarrollándose, van aumentando. ¿Y quién logra eso?
Lo hace Dios a través de las pruebas. Es que a Dios todo le sirve. Aún los problemas y los momentos difíciles a Dios le sirven. Esos problemas que usted tiene o por lo que está atravesando, Dios los utiliza y los aprovecha para bien. Usted y yo es que como tenemos una mente lineal, porque nuestras ideas están tiradas, pero no están tiradas de acuerdo a la mente de Dios. Entonces, en vez de ver la prueba como un momento para crecer, para superarnos o para desarrollarnos, vemos las pruebas como el fin de nuestra vida. No es así. Lo que debemos saber de las pruebas es que son la forma de crecer, es el proceso para desarrollarnos. Así se lo explicó el hermano Santiago a los expatriados en el verso 4. Ahora regresemos a Santiago, al capítulo 1, justamente en el verso 4. Mire que les dijo, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál obra completa? Bueno, las diversas pruebas. No nos vamos a quedar donde llegó la prueba y entonces aquí no tenemos. No, dejémosla que se desarrolle hasta que sea la obra completa, hasta que lleguemos a la madurez. ¿Qué tanto? Revise conmigo el verso 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué significa ahí la palabra perfectos y cabales? En el lenguaje bíblico la palabra perfecto no significa sin pecado. No, ni tampoco significa a 3 veces santo. No, la palabra perfecto en el lenguaje bíblico significa maduro. Es decir, hasta que lleguen a la madurez. ¿Qué es lo que debo saber de las pruebas? El propósito de las pruebas es llevarme hacia la madurez, es llevarme hacia la espiritualidad adulta, es llevarme hacia el conocimiento pleno. Así debo ver las pruebas, así debo ver lo que me está pasando, como ministro de la palabra de Dios, como ciudadano, como esposo, como padre. Así debo verlo. Me va a llevar a la madurez. No es lo mismo cuando el niño tenía 2 años que ahora que el niño tiene 17. Hemos crecido, nos hemos desarrollado a lo largo de todo eso. ¿Y qué cree que ha pasado entre los 2 a los 17 años? Muchas pruebas, muchos problemas, muchos momentos difíciles, muchas situaciones incómodas. Pero es la forma de crecer. Hasta que se llegue a la obra completa o perfecta. Bien, avanzando un poco más. En el verso 5, ¿qué más debo saber de las pruebas según el verso 5? Que si tengo falta de sabiduría. A veces utilizamos el versículo 5 para hablar de cualquier sabiduría, de sabiduría general. Y a veces le decimos, hermano, si usted necesita sabiduría, pídala a Dios. Pero sin forzar el texto, respetando el contexto bíblico. ¿A qué se refiere o qué significa ahí? Pida sabiduría si le hace falta. Sabiduría en las pruebas. Entender, Señor, ¿por qué me está pasando? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? ¿Qué es lo que quieres que sepa? ¿De qué me tengo que dar cuenta en este problema? En este momento difícil. ¿Qué es lo que quiere que descubra? Eso es. Aquí la palabra pida sabiduría lo que significa es, pidámosle a Dios entender las pruebas. ¿Qué es lo que debo saber? ¿Qué es lo que debo conocer? ¿Sabe? No estoy diciendo que no podemos utilizar el texto para aplicar a otra sabiduría, pero en realidad esa expresión obedece al contexto de las pruebas. Y lo que debemos saber es cómo enfrentarla. Señor, deme la sabiduría de por qué me vino. ¿Qué es lo que debo descubrir? ¿Cuál es el propósito con que ha llegado? ¿En qué debo madurar? ¿En qué debo crecer? ¿Cuál es la lección que debo sacar de esta prueba o de este problema? Eso es lo que debo pedir. Entonces yo debo de saber que las pruebas es el momento para decirle a Dios, deme sabiduría, Señor, para poder enfrentar esta prueba, para poder aprovechar esta prueba y saber que me la dio para bien. De eso se trata. Avanzando un poco, ve al verso 12, finalizaremos con esta intervención según el verso 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué más debo saber de las pruebas? Todo el libro de Santiago habla de ello. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Todo ello, porque el propósito fundamental o específico era alentar a los hermanos que habían sido expatriados o que habían sido dispersos, que andaban ahí a causa de los problemas de su fe, y sabe, o por causa de la fe. Y entonces el propósito era alentarlo y decirles, es la oportunidad para seguir demostrando su vida de obediencia. No es el momento para acabarnos. Y entonces les alienta con estas palabras del verso 12, las que usted y yo también debemos saber de las pruebas.
debemos saber que somos bienaventurados. Y debemos saber que cuando las hayamos acabado, no cuando las haya acabado, no, cuando las hayamos acabado, cuando hayamos triunfado sobre ellas o en ellas, dice, recibiremos algo inmerecido. Porque nos van a ayudar a crecer, a desarrollarnos. Esa es la importancia. ¿Sabe? Ahora el mensaje es, dichoso, feliz, ¿quién? Como él o como ella, que soportó la tentación. Es decir, que tuvo la capacidad de poderse mantener siempre en obediencia, o en la vida cristiana, o en su peregrinaje en la tierra, sin derrumbarse, a pesar de que no le estaba yendo bien. Y luego dice, cuando haya resistido, recibirá la corona de vida. Lo que está dando a entender es, ¿sabe? Va a ser tanta la ayuda. Cuando conozcamos las pruebas desde este punto de vista, va a ser tanta la ayuda, que más bien fue a través o por medio de quien logramos el final de nuestra carrera como cristianos. Si no hubiera sido a través de las pruebas, por la madurez que aprendimos en ellas, por la espiritualidad, por el crecimiento, el desarrollo que vivimos a través de ella, no hubiéramos tenido la bendición de alcanzar vida eterna. O sea que hasta para eso nos puede servir, para que demostremos que sí se pudo vivir como cristiano en medio de pruebas, sí se pudo vivir como obediente en medio de pruebas, cuando Dios me dé lo que me ha prometido. ¿Sabe? Y así, a lo largo de todo ello, para cerrar, dije que iba a terminar con el verso 12, para cerrar, mire cómo cerró el hermano Santiago toda esta temática. Para cerrar, dice el capítulo 5, siempre de Santiago, vea conmigo en el versículo 7, les dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, no deja de hablar del tema. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo es que entonces vamos a estar en ese proceso, en esa madurez, en ese desarrollo, en ese crecimiento, en diversas pruebas? ¿Hasta cuándo es que nos vamos a tener con sumo gozo? Hasta la venida del Señor. Mientras tanto, no podemos detenernos. Y mientras tanto, no podemos decir que ya no van a haber pruebas. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Y nos pone un ejemplo. Así como el labrador, vivan sus vidas, hermanos. Con las pruebas así se vive, como el labrador. Le viene de todo, pero él pacientemente, es decir, con la capacidad de no desesperarse, espera la lluvia hasta que Dios decide mandársela. Hasta que Dios decide mandarnos nuestro tiempo. Y un poco más adelante, en el verso 10, dice, hermanos míos, escuche esto, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Oiga bien, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sabe? Tenemos dos buenos ejemplos, el labrador y Job. Si este mensaje, oye, ha llegado a su vida, toca su corazón, si hoy se ha puesto frente también al tema, dice, yo también debo aprender de esto que me está pasando, de esto que estoy viviendo en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia, como ministro, o simplemente como miembro, o que estoy viviendo en la sociedad como empleado o como empleador, cualquiera de los escenarios. ¿Sabe? Pero usted dice, yo debo aprender. ¿Qué es lo que debo aprender de esta situación? ¿Por qué me vino? ¿Por qué Dios puede estarla permitiendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo bueno que puedo sacar? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuál es el proceso al que me va a llevar? Si esta ha sido la reflexión ahora, yo le invito, comparta con nosotros su experiencia, comparta con nosotros su testimonio. Puede comunicarse con nosotros a las líneas telefónicas de teléfono o del WhatsApp. Encontré unas llamadas ahí, pero no podía contestar, estaba en el desarrollo del tema, pero puede hacerlo ahora, en lo que nos resta de programación. Mientras tanto, escuchamos una alabanza en lo que usted decide comunicarse con nosotros, sabiendo que ahora las pruebas no van a ser más nuestra pesadilla, sino el proceso o la oportunidad para crecer, para entender propósitos de Dios en nuestra vida. Mi Señor, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor,
a mi Señor. Sea gloria, honra, poder y alabanza por siempre y siempre. 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 Aquel que en el trono está, mi Señor, mi Señor. Sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, mi Señor, mi Señor. Sea gloria, honra, poder y alabanza por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre, por siempre, por siempre y siempre. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Amén, 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 Muchas gracias a los amigos y hermanos en la fe y aquellos futuros convertidos a Cristo que están con nosotros a través de este programa. Dice, estamos en sintonía aquí en Los Llanitos, la entrada a Copán. Gracias a la familia que está en sintonía, a nuestros hermanos ahí y así en los diferentes lugares en los cuales se comunican con nosotros. Gracias también por confiar en nosotros y que Dios coloca en sus corazones el pedir oraciones por su familia y por trabajos y diversas situaciones que se comunican al WhatsApp. Quiero decirles que el plan es que después de salir de este programa, pues su servidor comparte con hermanos de la congregación y se lleva como responsabilidad lo que usted solicita para que pongamos en manos de nuestro Dios su situación y sea Él quien responda. Confiando en nuestro Dios que este mensaje ha sido de mucha bendición para su vida y tomando en cuenta que ahora hemos aprendido para que veamos las pruebas no como lo peor que le puede estar pasando al ser humano y mayormente al cristiano. Si revisamos a la luz de la palabra de nuestro Dios, los hombres y mujeres de Dios en el principio sufrieron, les vinieron pruebas, aflicciones, situaciones difíciles, momentos difíciles. Y todos ellos vieron que era la oportunidad para seguir confiando en Dios, para seguir creyendo en Dios, para poder depositar su confianza en Él. Y terminaron así como dijo el apóstol Pablo a los Romanos. Terminaron, dice, no siendo avergonzados. ¿Por qué? Porque dice, la esperanza no avergüenza a nadie. El final de esa madurez o de ese crecimiento lo llevó a alcanzar el estándar más alto, que es seguir confiando en Dios. Por eso es que en nuestra vida, independientemente de lo que nos digan, ¿sabe por qué decirlo? Usted que es un gran creyente, usted que es un gran siervo de Dios, usted que predica su palabra, confía tanto, le deposita toda su confianza, se entrega de una manera a Él, que tanto como que se abandona. Y sabe, y muchas veces con estas palabras quieren como detenernos a que no sigamos esa forma de ser. Ya hoy aprendimos, no debemos cambiar. ¿Por qué? Porque es la forma en la que Dios también trabaja. Dije anteriormente, a Dios todo le sirve. El enojo de Faraón, la rebeldía de Faraón, la desobediencia de Faraón, la dureza del corazón de Faraón, Dios la utilizó para bien y la aprovechó en gran manera. ¿Sabe? La rebeldía de la mujer de Job, Dios la aprovechó y la utilizó en gran manera. Y así todos aquellos que se opusieron o que fueron en contra de Dios, Dios las utilizó para bien. También lo es lo de las pruebas. Los problemas, los momentos difíciles, las situaciones difíciles, los enfrentamientos que tenemos, ¿sabe?
en cuanto a pruebas se refiere, Dios les utiliza para bien. Si con una quijada de burro, Dios pudo matar 1000 hombres, para que veamos que le sirve hasta una quijada de burro. ¿Qué no hubiera hecho con el burro entero? Se manda a todos los filisteos. ¿Sabe? Si con una prueba que hemos tenido Dios nos ha llevado a tan grandes dimensiones y nos ha dado tan grandes lecciones, ¿se imagina con las otras que vendrán? Y digo que vendrán por lo que ya entendimos, porque los cristianos estamos llamados a vivir en diversas pruebas. Eso no lo podemos quitar de ahí. Pero también estamos llamados a verlas con gozo. Pero también estamos llamados a verlas como el proceso que necesito para crecer, y estoy llamado para disfrutar de la bienaventuranza que tendré de lo prometido. Y estoy llamado a vivirla hasta que Cristo venga, al estilo de Job o al estilo del labrador. En esta tarde, que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros y les bendiga en la intimidad de sus hogares, en sus negocios, o donde quiera que nos encuentre, a través de este canal o a través de las redes sociales. Fue con ustedes su hermano y amigo, servidor Jonathan Mejía. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria.